Gloria a Dios. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Hoy nos toca el capítulo 3 del libro de Levítico. Capítulo 3 del libro de Levítico. Para recordar un momento, cuando comenzamos el libro de Levítico, recordemos que comenzamos a estudiar los diferentes tipos de sacrificios u ofrendas que se hacían en el Antiguo Testamento. Comenzamos en el capítulo 1, que vimos el holocausto. Después luego el capítulo 2, que era la ofrenda o la ofrenda de cereal. Y hoy nos toca el capítulo 3, que es la ofrenda de paz. La ofrenda de paz. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz. Recuerden que esta parte, el versículo 2, ya lo habíamos comentado. Cuando se ofrecía un sacrificio, creo que lo explicamos en el capítulo 1 del holocausto. Cuando ofrecían un sacrificio al animal por el perdón de los pecados. O por una ofensa, por algo que hubiese cometido la persona. La persona venía, le ponía la mano al animal encima. Y esos pecados se transferían al animal. Y aquí cuando habla que después rociaban la sangre sobre el altar, era para santificar a la persona. Recuerden que la palabra de Dios dice que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Por eso era lo importante de derramar la sangre. Y la rociaban. Pero recuerden que nuestro Señor Jesucristo, Él dio su vida, Él dio su cuerpo, se entregó a sí mismo como el último cordero. Entregó su vida por completo y que derramó su sangre. La derramó por completo. Y por medio de ese sacrificio que Él hizo, Él nos redimió. Él nos perdonó. La paga del pecado era muerte. Y Él pagó por toda la humanidad, pagó por nuestros pecados. Nos redimió de la maldición de la ley, de la enfermedad, de la pobreza, del pecado, de la muerte, de todo. Nos redimió, pagó por nosotros. Versículo 3. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. Y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Aquí en el 4, cuando habla de los 2 riñones junto a la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el óvulo largo del hígado, todo esto debe ser removido junto con los riñones. Versículo 5. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto, que estará sobre la leña, que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Mas, si de oveja fuere su ofrenda, para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, la persona que lleva la ofrenda, y después la degollará delante del tabernáculo.
delante del tabernáculo, porque allí está Dios, el Señor, ahí está la presencia de Dios. Entonces, como quien dice, lo degollará delante de la presencia del Señor, delante del tabernáculo. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas. Asimismo, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. Los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Gloria a Dios. Entonces, en la ofrenda de paz, en la Biblia, era una donación, la ofrenda de paz en la Biblia, era una donación voluntaria que consistía en el mejor animal del rebaño sin defecto y diversas ofrendas de grano y pan. Lo voy a repetir. La ofrenda de paz en la Biblia era una donación voluntaria que consistía en el mejor animal del rebaño sin defectos y diversas ofrendas de grano y paz. Algo que quiero recalcar aquí es que siempre cuando se trata de ofrecerle algo a Dios, aquí siempre se le tenía que dar lo mejor. Y eso no ha cambiado hoy en día. Dios es el mismo de ayer, de hoy. Él no ha cambiado. No tiene sombra de variación. Es el mismo. Y vemos cómo era necesario darle lo perfecto, lo mejor, lo bueno. Ahí no se le podía dar un animal que tuviera ahí una patita allí chueca, que tuviera ahí una raspadura, que le faltaba un pedacito de oreja. Se le daba un animal que no tuviera defecto y lo más lindo, el animal más hermoso, el que fuera, si habían 10, el mejor de esos 10 se les daba al Señor. Y eso se aplica hoy en día se aplica también. Eso no ha cambiado. Aunque ya no ofrecemos animales, pero todo lo que sale de nuestro corazón, todo lo que nosotros debemos de darle, incluso nuestro tiempo, nuestro esfuerzo físico, todo lo que nosotros hagamos para la obra del Señor, que es para el Señor mismo, todo tiene que ser con excelencia. Todo tiene que ser con lo mejor de nosotros. Si nosotros nos esforzamos para asistir siempre al trabajo, nunca llegar tarde, ¿cuánto más nosotros nos vamos a esforzar por no llegar tarde a las congregaciones, a las reuniones? ¿Por qué? Porque es para el Señor. Y siempre lo que es para el Señor es lo mejor. Lo mejor. No es lo que nos queda, no es la fuerza. ¡Ay! No es lo último, es lo primero. Eso es igualito con los diezmos, igualito todo. Todo es lo mejor para el Señor. Todo es lo mejor. Si es en cuestión de finanzas, si es en cuestión de tiempo, si es con nuestras propias fuerzas,
Todo lo que todo lo que el Señor nos ponga a hacer en la congregación, dependiendo del servicio que nosotros tengamos, si es cantar, hay que hacerlo con excelencia, porque es para el Señor, no es como sea. Es lo mejor para el Señor. Hay que dedicarle el tiempo que hay que dedicarle, aprender y hacer lo mejor para el Señor. Y así es para cualquier área que nosotros sirvamos. En cualquier cosa que uno sirva al Señor, tiene que ser con excelencia, en todo. En todo. Porque Dios siempre pide lo mejor. Y a Dios siempre se le da honra, gloria. Siempre se le da el primer lugar en todas las cosas. Entonces, seguimos. Vemos que las ofrendas de paz tenían las siguientes características. Las víctimas eran las mismas que para el holocausto, pero se excluían las aves y podían ser hembras. Otra característica, la víctima no se quemaba completa, sino que se dividía en 3 partes. Una parte era para Dios, a quien se le ofrecía la sangre y la grasa. Otra característica, si se ofrecía en acción de gracias, se incluían tortas sin levaduras amasadas con aceite o hojaldres sin levadura, untada con aceite y flor de harina frita, en tortas amasadas con aceite. Entonces, el sacrificio de paz, aquí nosotros estamos viendo que era necesario el pueblo de Dios, allí el pueblo de Israel, era necesario que hiciera este tipo de sacrificio. ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo, el fin? Para que ellos pudieran disfrutar de la paz con Dios. Fíjense, para que el pueblo de Israel pudiera disfrutar de la paz con Dios, tenían que hacer ese sacrificio. Tenían que entregar ese animal, ese sacrificio. Tenían que hacer ese procedimiento que leímos en el capítulo, para que ellos pudieran disfrutar de la paz de Dios. Pero ahora, ¿qué pasa? Después que el Señor Jesucristo hizo la obra en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo, Él nos reconcilió a su pueblo. Nos reconcilió con el Padre para que nosotros pudiéramos disfrutar de esa paz. Fíjense, antes nosotros no teníamos paz. Por eso era necesario hacer el sacrificio de paz, para que por medio de ese sacrificio con animales nosotros pudiéramos disfrutar de esa paz de Dios. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, que se dio como sacrificio vivo, porque Él se dio como sacrificio vivo en la cruz del Calvario, dio su vida, su cuerpo, todo. Y Él mismo nos reconcilió por medio de su muerte y resurrección. Por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, Él nos reconcilió con el Padre. Y por medio del Señor Jesucristo, nosotros ahora podemos disfrutar de esa paz. O sea que todo aquel que acepta al Señor Jesucristo en su corazón, lo recibe como Señor y Salvador y cree en Él y todo eso, recibe la paz de Dios en su corazón. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros ya tenemos la paz de Dios. El que tenga Cristo tiene la paz de Dios. Pero ahora hay un detalle. ¿Qué pasa con esa paz? Esa paz se puede perder. Esa paz la podemos perder ¿cómo, mi hermano? La podemos perder cuando permitimos que el enemigo nos la robe. ¿Y cómo es eso? Cuando vienen los problemas, cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen angustias, pruebas. Si nosotros no estamos firmes en la palabra del Señor, si nosotros no estamos llenos del conocimiento de Dios, si nosotros no estamos llenos de fe en la palabra, fe en el Señor Jesucristo, creer en sus promesas, en lo que está escrito en la Biblia, nosotros podemos perder esa paz. Cuando tenemos un problema con un hijo o una hija,
Yo he visto muchas personas que pierden la paz. Hemos visto personas angustiadas, desesperadas, sin paz, solamente pensando que si le va a pasar esto, que si le va a pasar aquello, que lo van a atracar, que no va a venir, y se llena la cabeza de tantos pensamientos que no pueden ni dormir. Ya esa persona allí no tiene la paz, perdió la paz. Pero ¿por qué en realidad se pierde la paz? La paz se pierde cuando nosotros dejamos de confiar en el Señor. Cuando nosotros dejamos de mirar la palabra de Dios. Cuando nosotros no confiamos en lo que está escrito en la palabra, la desesperación nos gana, la angustia nos gana, la falta de control nos gana. Cuando nosotros no estamos confiando en el Señor. Cuando nosotros no estamos confiando en su palabra. Hay personas de repente se ponen mal porque no tienen que comer, el día de mañana no tienen comida, no hay, pero ¿qué dice la Escritura? Porque se olvida, muchas veces se nos olvida lo que dice la palabra del Señor, que no hay justo desamparado ni su descendencia con el Padre. Entonces hay personas que se ponen a quejarse, la queja es pecado, la queja a Dios no le agrada. Entonces en vez de quejarnos, ¿qué tenemos que hacer? Hablar la palabra de Dios. Que dijimos que la palabra de Dios son espíritu y son vida, y no vuelve vacía, sino que cumple el efecto por el cual es enviado. Entonces nosotros tenemos que hablar esa palabra de vida, la palabra. Señor, tu palabra dice que tú eres mi proveedor, que tú eres mi ayuda, eres tú quien suple todas mis necesidades, conforme a tu riqueza en gloria. Padre, tú eres el dueño del oro y la plata. No hay justo desamparado ni su descendencia que me dé paz. Señor, yo sé que tú vas a hacer un milagro. Mañana no tenemos pan, no tenemos nada que comer, pero tú eres nuestro Padre, nuestro proveedor. Yo sé que tú harás un milagro, Señor. Tú vas a tocar a quien tengas que tocar, tú vas a abrir las puertas que tengas que abrir. Pero yo sé que tú no nos vas a dejar abandonar, tú no nos vas a abandonar. Mi hermano, cuando usted cree en eso en su corazón, lo cree y lo declara. Si usted lo cree con fe y lo declara, Dios no lo va a dejar avergonzado. Alguien se la va a aparecer, mi hermana, mira, traje esto, no sé por qué, pero sentí del Señor traer esta bolsa de comida. De repente va a venir un hermanito o alguien, mira, yo sentí darle esto, mi hermano, una ofrenda, toma. No sé por qué, pero el Señor puso esto en mi corazón. Así se mueve Dios. Cuando nosotros caminamos en fe. Dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Y que es imposible agradar a Dios sin fe. Es imposible que nosotros le agrademos. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres de fe. Entonces, una persona de repente está enferma. ¿Por qué tenemos que desesperarnos? ¿Por qué tenemos que angustiarnos? Ay, me voy a morir. Ay, entonces, y empieza la persona, se comienza a poner flaquita, no quiere ni comer, ya ni duerme de tanto que piensa. A la final no la mata la enfermedad, sino la falta de fe, la falta de confianza en el Señor, su actitud. Allí se pierde la paz. En medio de lo que nosotros estemos viviendo, sea enfermedad, sea un momento de escasez, sea un problema con el marido, sea un problema con los hijos, independientemente de la situación, de la tribulación que nosotros estemos viviendo, nosotros no podemos perder la paz, tenemos que aprender eso. Cuando perdemos la paz, perdemos, porque el enemigo ganó ventaja. ¿Dónde está la confianza en el Señor? Hay una situación, se presenta una situación grave, que es lo primero que yo tengo que pensar. ¿Qué dice la Biblia? Señor, tu palabra dice que tú abres caminos, así como tú abriste el mar. Cuando pasaron los israelitas, que lo estaban persiguiendo, el faraón, Señor, así mismo tú me abrirás camino. La gente dice esto, la familia dice esto, a mí no me importa lo que diga la gente, a mí me importa lo que digas tú, lo que dice tu palabra, y yo te creo a ti, Señor, yo creo lo que dice tu palabra. Aunque todo se vea oscuro, aunque todo se vea gris, yo creo que tú abrirás puertas, tú abrirás así como abriste el mar, tú abrirás puertas, abrirás el mar todo, para que yo pueda pasar.
Tú me vas a guiar, Señor. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero tú me vas a guiar. Tú vas a obrar en esta situación. Tú lo vas a hacer. Y yo lo creo. Yo lo creo. Mi hermano, y cuando nosotros creemos de verdad en nuestro corazón, Dios no nos va a dejar avergonzados. Se lo acepto. Dios no nos va a dejar avergonzados. Cuando Dios vea la fe que usted tiene, ¿qué va a decir? Por tu fe. Recibe lo que te dijo por tu fe. Así como vemos en la Biblia, que eran sanadas las personas por la fe. Por tu fe se sanaron. Por tu fe se salvan. Por tu fe, por tu fe. Entonces nosotros debemos de cuidar de vivir la palabra, de creer en lo que dice la palabra, el Señor, la Biblia, cada letra, cada versículo, cada coma, todo lo que allí está escrito en la Biblia es la boca de Dios. Imagínense que cuando nosotros estamos aquí leyendo un capítulo, es Dios mismo allí, mire, hablando. Dios mismo. La boca de Dios ahí está hablando, es Dios mismo. Por eso es que dice que la palabra de Dios son espíritu y son vida, porque Dios es un Dios de vida. Jesucristo es de Dios de vida, la palabra da vida. Vida. A todo lo que esté muerto, a todo lo que esté destruido, a todo lo que esté deshecho, la palabra de Dios da vida. Entonces nosotros tenemos que hablar vida a todo. No quejarnos, no hablar negativamente. La Biblia dice bendecir y no maldigáis. Es hablar bien, hablar conforme a la palabra. No hables mal, contrario a la Biblia. Tenemos que aprender, el pueblo de Dios tiene que aprender, la iglesia de Cristo tiene que aprender para que el enemigo no gane ventaja. Por falta de conocimiento, dice la Biblia, por falta de conocimiento mi pueblo ¿qué? Peca, perece, porque le faltó conocimiento. Nosotros tenemos que aprender, el pueblo de Cristo tiene que aprender, la iglesia de Cristo tiene que aprender. Tenemos que aprender a confiar en la palabra, a confiar en Dios, a confiar en sus promesas, a confiar en lo que dice allí, para no perder esa fe, para no perder la paz. La paz la perdemos cuando no confiamos en el Señor. Porque cuando no hay confianza en ese Dios, en el Señor, ¿qué dice? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando no hay confianza en el Señor, ahí entra la angustia, entra la desesperación, entra de toda cosa mala, nada bueno. Cuando la persona entra a duda, entra a desconfianza y la persona comienza a hablar negativamente. Ay, no, yo creo que me voy a morir. Yo creo que esto, yo creo que aquello, puro cosas negativas. Ahí se pierde todo. Y si usted piensa negativo y cree cosas, si usted cree en su corazón lo negativo y habla lo negativo, así mismo se va a cumplir. Conforme usted crea, así reciba. Entonces tenemos que procurar de tener confianza en el Señor, en Dios, en lo que dice su palabra, para no perder esa fe, para no perder esa paz. La paz que el Señor Jesús consiguió, nos reconcilió con el Padre, fuimos reconciliados con el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esa paz vino a reposar en nosotros por medio de él. Ya no tenemos que hacer sacrificios como antes, matar animales ni nada de eso. La paz ahora la tenemos dentro de nosotros. Pero esa paz se puede perder si usted desconfía en el Señor, si usted duda de la palabra, si usted cree más lo que le diga un doctor que lo que le dice la Biblia. La Biblia dice que por su llaga hemos sido sanados y curados. Ah, pero el doctor le dice que usted tiene esto y eso es lo que usted cree y usted lo que habla. Porque todo lo que usted habla, tengo esto, tengo aquello, eso es todo lo que se le pasa diciendo, todo lo que usted tiene. Pero usted no dice lo que dice la Biblia, lo que dice Dios. ¿Está viendo que así no trabajan las cosas? Yo tengo que hablar en lo que dice la palabra del Señor, lo que dice Dios. Eso es lo que yo tengo que hablar y creerlo en mi corazón y hablarlo con fe. No lo que ven mis ojos naturales.
Entonces tenemos que confiar en el Señor ciegamente para que no perdamos esa paz. Tenemos problemas, hay un problema en el matrimonio. Dios es todopoderoso para sanar, para restaurar, para arreglar las cosas. No tiene que meterse con Dios en oración, ayuno, busque del Señor. Y Dios restaura y Dios arregla las cosas. Esa es la actitud. Creer en el Señor y caminar creyendo. Y usted la paz no la va a perder. Porque en medio de la tribulación, uno claro que puede tener la paz. Porque uno confía en el Señor. ¿Qué dice la Biblia? Que en paz yo me acuesto y así mismo duermo. Porque el Señor me hace vivir confiado. Señor, ahí está la situación. Está pasando esto y aquello con el hijo, con esto, aquello, Padre. La situación es terrible. Pero tu palabra me dice que tú eres el Todopoderoso, tú eres mi Padre, mi Dios. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Tú eres el Todopoderoso, Padre. Presento esto delante de ti, lo entrego en tus manos. Lo que yo no puedo hacer, lo único que yo puedo hacer es orar, interceder, clamar por ti. Tú eres mi Padre y mi Dios. Tú eres el Todopoderoso quien puede mover las cosas, cambiar las cosas en un segundo. Y yo lo creo. Y cuando me voy a dormir, ¿por qué creen que nos vamos a dormir tranquilos, en paz? Teniendo un problemón allí, ¿por qué vamos a dormir en paz? Porque confiamos en nuestro Padre, en nuestro Dios, de que Él ya tiene todo en sus manos y Él va a hacer como Él quiera, no como nosotros queramos, como Él quiera. Y cuando yo me duermo confiada como una bebé, yo la paz no la voy a perder, porque estoy confiando en el Señor. Y mire, y el corazón lleno de paz, de que el Señor ya tiene todo en sus manos y Él va a obrar como Él quiera. Pero cuando dudamos del Señor, ahí comienza. Entonces, si le estaba sirviendo al Señor, le deja de servir al Señor. Si estaba orando bien, le deja de orar como lo estaba haciendo. Si estaba estudiando la Biblia bien, ya deja de hacerlo eso. Porque la persona empieza a enfocarse en los problemas. Olvídese del problema y enfóquese en el Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Primeramente busque el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá año por añadidura. No es al revés. Si tiene un problema, ¿qué nos enseña la palabra del Señor? Que pongamos todas nuestras cargas delante del Señor. Que la carga del Señor es ligera. Padre, está pasando esto, aquí está. Si usted tiene que orar, reprender, reprenda. Ore, reprenda y póngale todo en la mano del Señor. Y su Padre, su Dios, no la va a abandonar ni le va a dejar sola. Él va a obrar, pero usted tiene que confiar. Usted tiene que creer y declare palabra. Declare la palabra sobre esa situación. La palabra son espíritu y son vida y no vuelve vacía. Usted declare la palabra en esa situación. Declare la palabra. Y usted, en medio del problema grandísimo, su paz no la va a perder. Porque usted está confiada en el Señor. Pero cuando usted ya deja de confiar en el Señor, ahí se perdió la paz. Se perdió la paz. Gloria a Dios, Señor Padre. Tú eres bueno y para siempre tu misericordia, Padre. Gracias por la obra redentora que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tú nos reconciliaste con nuestro Padre, Señor. Gracias por habernos dado esa paz, Señor. Ya no tenemos que estar haciendo esos sacrificios, Padre amado. Gracias por haber dado tu vida, Señor, por la humanidad, por todos nosotros. Gracias por todo lo que tú hiciste. Gracias por esa paz tan hermosa que tú nos has dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Gracias porque ahora nos podemos dormir tranquilos en paz en medio de cualquier situación, en cualquier tribulación. Señor, tenemos paz. Eso es lo más hermoso porque sabemos que tú estás con nosotros. Sabemos que tú tienes todo bajo control. Sabemos que estamos en tus manos y tu palabra dice que nada ni nadie nos arrebata de tus manos. Gracias, Señor, te amamos, te exaltamos, te glorificamos. Ayúdanos, Señor, cada día a confiar en ti y en tu palabra. Ayúdanos, danos más fe, Señor, siembra cada día más fe en nosotros. Danos más fe, Señor, más fe, más confianza en ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te pedimos que esta tu palabra, Señor, que tú nos has enseñado, hablado hoy, penetre en nuestras vidas, en nuestros corazones y produzca fruto a ciento por uno. La sellamos con tu sangre, Señor Jesucristo, y con el Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios.